Profe, Sí, le tengo una pregunta. ¿Ve claro, que nos dígame. pidió AutoCAD Electrical? Ajá, Bueno, creo que casi todos sacamos una constancia de estudios para poder descargarlo oficial, pero a mí al momento de descargarlo me salía descargar el AutoCAD completo, no AutoCAD Electrical. Me direccionaba a descargar AutoCAD. No sé si esa era la manera o tengo que buscar realmente el AutoCAD Electrical. no, tienes que buscar el AutoCAD Electrical. El AutoCAD es diferente. Lo que pasa es que tú verías que hay, ¿cómo decirlo? Es una aplicación distinta del AutoCAD. Entonces ya no lo vas a, antes era gratis, ahorita ya no lo vas a conseguir gratis, vas a tener que buscarlo en algún video de YouTube o con que puedas descargar el archivo, ya sea del que tú quieras, 2019, 2020, 2021, y vas a tener que craquearlo. Que si te Ok. metes a YouTube hay como 15, 20 videos de cómo descargarlo y craquearlo. Va. ¿Vale? O sea, solo necesitamos el AutoCAD Electrical El o... eléctrica nada más. Es que según estaba la opción de que fuera de estudiantes, pero creo que se tarda como una semana en que te revisen los papeles. Según yo, ya no está para estudiantes. Lo voy a checar Mm, ahorita. Bueno, hoy lo checo. ok. Está el AutoCAD como tal, pero no es AutoCAD Electrical. Ah, Entonces profe, ahí puede venir la confusión, ¿sí? igual yo ya descargué el de estudiantes, pero estaba buscando electrical y no aparece en Autodesk que el electrical aparece como parte del AutoCAD normal, pero no por separado. Así es. Es que es como un plugin nada más, pero no viene como lo deben de ver, no, no es igual. Entonces, así se debe llamar Autodesk, AutoCAD Electrical. Y ya el año que ustedes lo puedan conseguir, 2017, Profe, 2019. me acabo de conectar, no sé si ya pasó lista. No, no, tranquilo, Ok. ¿sale? No sé si me explico con esto sus dudas en cuanto al AutoCAD. Sí, sí, profe. Ok, vamos a ver algo rápido. Dame un segundo, por favor. Sí. Ahorita les voy a mostrar el AutoCAD Electrical para que no haya dudas. Nada más que siempre tengo que realizar un procedimiento por un error que tiene en esta máquina. Entonces, en un segundo lo arreglo rápido y se los muestro. Así se debe de ver. Ahí ya abrió y se debe mostrar así. Y aquí tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, voy a activar este. Entonces, en este proyecto, aquí vienen, por ejemplo, los diagramas, ¿no?
Y aquí ya podemos ver, por ejemplo, son dos motores en arranque de tensión plena y un motor monofásico, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que se hace la conexión para el motor monofásico. Obviamente cada uno de ellos trae su potencia, los datos que necesitamos para echarlo a andar, el tamaño del cable que se debe poner para instalar, el tipo de guardamotor que se pone, si lleva accesorio, para qué es el guardamotor, si lleva un componente hijo, que después veremos qué es lo que es esta parte. Si, como en el caso de este que lleva pastilla térmica, y el contactor, por ejemplo, el tamaño del contactor, el tipo, si tiene su componente que es la bobina, si hay auxiliares y demás de ese contactor, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí está, por ejemplo, las fuentes de voltaje. Alimentación electroválvulas y contactores. Dame un segundo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, entradas para una unidad de entrada, salidas remotas, para el PLC, salidas digitales del PLC, salidas analógicas del mismo PLC, la red de la que está compuesta. Aquí están los equipos. Así se debe de ver el AutoCAD eléctrica. Entonces nosotros aquí sobre todo tenemos diferentes opciones y vemos cómo está el menú. Y de las cosas que cambian es que, por ejemplo, al momento de insertarse, tiene una parte completa aquí arriba que habla acerca de todo esto, ¿no? Que es la inserción de componentes y vamos a instalar bajo esta librería. Por eso sí les digo, es un poco diferente a el AutoCAD normal. No sé si con esto sí queda un poco más claro. Ah, sí. Entonces, esa es la diferencia con respecto al AutoCAD. Por eso les comento, ahora, el detalle es que esta versión ya no es gratuita para estudiantes. Les digo porque yo todavía me meto de vez en cuando a ver qué es lo que ponen. El Inventor, por ejemplo, sí es gratuito, pero lo que es el AutoCAD Electrical ya no. Según yo, no, ya no. El AutoCAD como tal sí, pero el detalle del AutoCAD Electrical es que sí es muy diferente en algunas cosas, ¿no? Y que el propósito para lo que tendrían que hacer ustedes esto y no, se vuelve muy complicado. Por eso es mejor ya tener algo ya instalado como lo que es el AutoCAD. No sé si me explico ahora. Sí, prof. Por ejemplo, aquí les pongo otros, ¿no? Estos son otros diagramas. ¿El programa es muy pesado o es como de mediana? No, es pesado como el AutoCAD. Ok. Entonces, para que sí lo tomen en cuenta. Por ejemplo, estos son diagramas de potencia para resistencias térmicas.
y elementos de control, ¿no? Ahí está. Y la parte de redes. Que es la ventaja de esto, ¿no? Es eso, que tú ya puedes ir haciendo componentes y los vas agregando conforme lo que necesites, ¿no? Quizá, por ejemplo, un PLC de Siemens, que se añade un módulo y ya se comunica con estos. Y aquí hay una pantalla delta de varias pulgadas, de 10 pulgadas, y un switch que comunica tanto la pantalla como el, el PLC. Entonces esa es una de las cosas que se pueden hacer. ¿Qué otras cosas? En sí son algunas de las cosas que, por ejemplo, tengo en esta computadora. Estos diagramas son un poco más complicados. Por ejemplo, estos son otros con hechos con delta. La parte de potencia. Aquí está, ¿no? Y aquí es donde podemos ver cada elemento, ¿no? Descrito con lo que necesita y demás. Las potencias, todo el tipo de curva. Por ejemplo, aquí nos dice que es una pastilla tipo curva C de 2 amperes. El modelo de la pastilla. Cosas que eventualmente nos van ayudando para sacar lista de materiales y con eso poder sacar el, el estimado de cuánto nos costaría hacer algo, ¿no? No sé si aquí, hasta aquí hay alguna duda. No, profe. Perfecto, entonces vamos a cerrar. Profe, para los componentes, ¿se necesitan descargar librerías o, Sí, o ya vienen? hay algunas librerías que ya vienen, otras que yo les voy a pasar. Entonces aquí la idea es que primero descarguen el AutoCAD y una vez que lo descarguen, yo les voy a pasar unas librerías en la cual hay que hacer unas modificaciones dependiendo de la versión que ustedes tengan y con eso ya podríamos, digamos que agregar lo que tienen más lo que yo les doy y se complementa un poco, ¿no? Para que no tengan una librería más limitada. Pero todo viene a partir de lo que yo les pase. Lo ideal que es, bueno, si quieren no batear tanto, pues consigan el 2019. Y con eso, pues es más rápido, ¿no? Sin embargo, no es necesario que sea el 2019. Se agregan símbolos a su librería y con eso, lo podemos lograr, ¿no? El único detalle cuál es que antes de que instalen, descarguenlo, tengan el crack para poder instalar bajo las instrucciones que yo les dé. Lo instalamos al mismo tiempo de ser necesario. Lo podemos dejar instalando en lo que vemos clase y ya yo les voy diciendo cuando lleguen a la parte de selección de la librería, cuál deben de seleccionar y los componentes que deben de seleccionar para que ya no tengan que estar agregando más adelante componentes. Se puede hacer después de la instalación si se puede, nada más. Primero hay que conseguir el software. Como les comento, no creo que ya lo consigan en original, pero pues bueno, sabemos que eso no va a ser una limitante, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí?
Perfecto. Perfecto. Entonces, nos habíamos quedado la semana pasada justo en esta parte, ¿no? Que es la ejecución del plan de mantenimiento y que vimos que se va a realizar basada en un procedimiento de ejecución. Yo les había comentado que este procedimiento pues le indica al trabajador las herramientas que debe de usar y las medidas de seguridad que debe observar para preservar la integridad tanto de las personas como de los equipos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque un buen plan bien ejecutado pues nos va a llevar a nosotros, aparte de la reducción de tiempo de la ejecución del plan, nos va también a nosotros a conseguir que todos, digamos, que conserven su integridad física, que las herramientas conserven también su integridad física. El tener las herramientas adecuadas nos va a permitir realizar el trabajo de una forma más sencilla y tal vez logrando una reducción importante en tiempo. Pero lo más importante de todo esto es que tengamos en todo momento un protocolo para establecer algunas medidas de protección para el personal, ¿no? Y que no haya ningún problema en la ejecución de dicho plan. Ahora aquí donde viene la parte interesante, lo que es el análisis y el control. Se realiza sobre los resultados obtenidos acerca del funcionamiento de los equipos como consecuencia del análisis de un conjunto de indicadores que periódicamente nos muestran los resultados del mantenimiento en la línea de producción. ¿Esto qué implica? Nos va a implicar que no nada más es tener el hecho de poder, digamos, que obtener los datos, sino que muchas de las veces es qué voy a hacer con esos datos. Por eso es importante, por ejemplo, en el caso de nosotros que vamos a hacer un proyecto, estar viendo, por ejemplo, no nada más números al azar y el objetivo de ellos, por eso el proyecto no se trata acerca de que nada más recuperemos o llenemos una base de datos con datos de electricidad de un mes, ¿no? Se trata de interpretar lo que esos datos nos están diciendo y es a partir de ahí que podemos, por ejemplo, inferir si hay algún problema con algún transformador en la cercanía, si nuestra línea varía poco o mucho constantemente, porque, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que el voltaje puede ser muy volátil en algunas colonias y en otras no. Y la parte más interesante es compararla con otras colonias. Si ustedes vieron, pues últimamente hemos visto afectados por un fenómeno para el cual nadie estaba preparado, ¿no? Que son unas heladas en la parte norte del país, implicando que algunas subestaciones y estaciones de energía pues no pueden trabajar tanto por la suspensión de venta de gas como por los daños de instalaciones eléctricas que jamás pensaron llevarse una helada de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, obviamente siendo México e incluso siendo Estados Unidos eh, y viendo que normalmente este tipo de fenómenos no pasan y no prevenimos este tipo de cosas, pues de repente va a pasar y no vamos a estar preparados y aquí los resultados, ¿no? Obviamente son fenómenos extraordinarios, no es común que pasen, no es normal que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en esos lugares, sin embargo, las consecuencias pues son muy grandes y vean lo que ha producido justo en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas personas que tenían un equipo respirador, pues se vieron obligados a utilizar algunas baterías de respaldo para poder seguir trabajando en ese aspecto, o sea, que el respirador siga trabajando. Sin embargo, por ejemplo, aquí hubo colonias en las cuales se fue 2 horas, regresó media hora, lo suficiente para que algunos equipos se recarguen y luego se volvió a ir otras 2 horas, ¿no? En otras colonias ni se fue porque la demanda fue poca, pero en las colonias más densamente pobladas, pues fue donde más se vieron estragos, ¿no? Que por ejemplo fueron Los Olivos, La Azteca, y otras colonias afectadas por la densidad poblacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en algunas partes, de plano hubo horas o días que no hubo electricidad, es decir, 14 horas sin electricidad, 19 horas sin electricidad, y además, pues eso implica que sin calefacción, ¿no? En el caso de la que es eléctrica, sino que muchos de ellos tuvieron que prepararse con cobijas, con fogones, lo que implica tener un fogón prendido en algunos lugares y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Sobre todo ahorita que estamos viviendo esas cosas, vamos a ver que algunas colonias efectivamente no tienen el mismo suministro y que en algunos casos el factor de potencia no es igual tanto por colonia, lo que implica que en algunas zonas es muy pobre y en otras cosas está mejor evaluado. Eso va a depender, pues, de si tenemos fábricas en la cercanía, de la cantidad de vecinos que estén correctamente instalados a la luz,
porque recuerden que muchos de ellos también pueden poner diablitos para conectarse directamente sin importar la carga ni nada. También va a depender de los negocios que tengamos en la cercanía, si tienen fuentes renovables de energía o no. Y esto nos da un mayor aspecto de la calidad que podemos nosotros tener. Realmente en México nosotros tenemos una pobre calidad de energía, al punto en que podemos ver variaciones que pueden estar entre los 440 volts hasta, por ejemplo, en el caso de media tensión, hasta, por ejemplo, los 380. ¿Qué implica en esto para las máquinas? Que estamos jugando con a veces picos en rectificadores y demás que van a superar las protecciones para las cuales están internas, o las capacidades o límites de los equipos que hacen la rectificación o del filtrado, y eso implica un daño en equipos de control, por ejemplo, en controles de velocidad y demás, ¿no? Esto implica que nosotros tengamos tiempos muertos a causa de algo que no es nuestra culpa, sino que es el suministro eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, poner transformadores de por medio, o simple y sencillamente pedir, por ejemplo, en el caso de las maquinarias, que estén a un voltaje distinto, de forma en que si la luz baja a 380 estemos dentro del rango, y si sube a 460 sigamos dentro de ese rango de operación segura de la máquina. Entonces, todo esto se va a realizar a partir de tomar una especie de medidas, es decir, de tomar un muestreo constante de las variables que nosotros tengamos, por ejemplo, de luz, de gas, de agua, de análisis de vibraciones, por ejemplo, para mecanismos, para guardamotores, para reductores, puede ser también para reductores, verificar el estado del aceite, viscosidad, y buscar por espurias o por rebaba que caiga dentro del aceite, ¿no? Entonces, para unas transmisiones es importante checar que constantemente estén lubricadas, la calidad del aceite, que sí sea como corresponde el aceite que se le puso, que no haya restos metálicos en el aceite, o sea, residuos que indiquen desgaste, el hacer su cambio cada cierto tiempo para que conserven las propiedades de lubricación de dicho aceite y demás, ¿no? Entonces, toda esta serie de datos nos pueden llevar a nosotros a tomar un análisis, o más bien dicho, a realizar un análisis, y lo más importante, tomar una decisión con respecto a estos datos, es decir, tomar la base para poder decir, esto es lo que se necesita. Esto no nada más se lleva a cabo en la parte de mantenimiento y en la parte de electricidad. Si ustedes se fijan, hay análisis financieros que les pueden decir, por ejemplo, si ustedes tuvieran camiones o tuvieran otros elementos, es decir, cuánto se ha gastado en refacciones para las máquinas. Un caso pudiera ser de que si constantemente están gastando en refacciones, pudiera ser que ya hayan pagado esa máquina por completo, lo que implica que esa máquina ya se vuelve costosa, y ya lo que conviene es mejor comprar una máquina nueva a seguir manteniendo, porque es como si se hubieran comprado otra máquina en menos de un año o en un año, ¿no? Implicando que comprar una máquina nueva sí conlleva una inversión, pero el gasto a largo plazo sería en refacciones equivaldría a comprar otra por año, ¿no? Mientras que tener una máquina nueva implica nada más hacer una inversión única y mantenerla bajo un costo muchísimo menor al de la máquina anterior. Y muchas de las veces esto solamente se va a llevar a cabo a través de tomar los datos de los gastos que se han hecho en esa máquina, tanto implicando como refacciones, como honorarios de la gente externa que venga a darle el mantenimiento a esa máquina, ya sea del mismo fabricante o de otra firma de ingeniería ajena a la firma de la máquina, a la empresa que fabricó la máquina, y que todo eso implica un costo fijo para nuestra producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a partir de ese análisis, de ver los datos, de ver los gastos, podemos inferir si efectivamente vale la pena continuar con esta máquina o nos conviene simplemente venderla y comprar otra máquina similar, o evaluar. Otro caso puede ser, si nosotros tratamos de aumentar la velocidad en una máquina, ver los límites que puede tener, por ejemplo, las presiones neumáticas e hidráulicas, para no forzar la mecánica que tiene nuestra máquina. Es decir, si nosotros aumentamos la presión, sí puede aumentar la velocidad, pero esto implica a lo mejor más daños en desajuste de sensores, o incluso en el movimiento de la máquina, en las cadenas que llevan el material, e incluso el cambiar el tipo de material nos puede inferir, por ejemplo, en la carga que lleva el control de velocidad principal o el motor de la velocidad principal, que puede estar o no preparado, y expresarlo a través de calentamiento, ¿no? Que no debe ser normal en los motores.
Esto es importante porque también nos puede llevar a monitorear, por ejemplo, elementos específicos como un motor y evaluar constantemente su carga, ¿no? Es decir, por ejemplo, normalmente va a estar consumiendo una cantidad de 3 o de 4 amperes, pero últimamente ha estado consumiendo más y solo en una fase. Esto nos puede indicar que a lo mejor ya hay un daño en algún bobinado o que tenemos, por ejemplo, algún valero dañado y podemos corroborarlo con un análisis de vibración y además con un análisis, por ejemplo, de medición de temperatura, en el cual nosotros estamos tomando la temperatura del motor y si esta sobrepasa los 60 grados, es muy probable que haya algún problema interno en el bobinado del motor. La temperatura de un motor no debe de pasar los 60 grados, no importa si es alterna o directa, porque el implicar un 60 grados en la carcasa implica una temperatura mayor en el interior, lo que compromete el aislamiento de los devanados. Por eso es bien importante que un motor, ya sea de alterna o directa, no supere esta temperatura. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, muy simple. La forma más sencilla es tocándolo, ¿no? Y si no lo podemos soportar, la temperatura es muy probable que haya superado los 60 grados. Si lo podemos soportar, es probable que esté por debajo de los 60 grados. Es un rango que es considerado medible, ¿no? Aquí el detalle cuál es, que normalmente, pues bueno, no se hacen esas mediciones, no se hace este muestreo, y si se hace, no se infiere el por qué pudiera haber pasado, ¿no? Pero muchas de las veces puede ver o puede ser respecto a un cambio de decisión que tiene que ver con producción, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer durante varios días, durante cierto tiempo del día, y constantemente estar analizando esta información para poder decir, ok, por ejemplo, producción, ¿qué fue lo que cambiaste? ¿Qué hizo que aumentara la corriente en el motor? Y aquí es donde producción puede decir, ¿sabes qué? En estos días aumentamos la velocidad o cambiamos a un material un poco más grueso que le implica ahora, entonces sí, un esfuerzo a la máquina más grande. Y entonces aquí tendríamos que evaluar si las fallas que vienen las fallas que ocurren son como consecuencia de este cambio de material o son parte del mismo daño que implica el paso del tiempo a estos mecanismos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No. Ahora, con esta información lo que se busca es controlar efectivamente el desempeño de la función de mantenimiento, tanto para planificación como para la gerencia, para permitir la toma de decisiones con respecto a las acciones que deban implementarse, implicando lo siguiente. Si yo te puedo decir el estado de la máquina en tiempo real, por así decirlo, también puedo inferir en la finalización del proceso, es decir, decirte en cuánto tiempo voy a tener yo la capacidad de poder solucionarte una falla, en dado caso de que la tengas, dependiendo del tipo de falla que tú tengas, ¿no? A partir de yo tener identificadas refacciones, parámetros, programas, software necesario, refacciones indispensables, consumibles, renglones y demás para yo poder tener la certeza de que cualquier falla tengo un tiempo de poder entregarla, ¿no? Muchas veces en la planeación de proyectos eso es lo que nos puede llevar al fracaso. Es mejor excederse un poco en tiempo, tomando en cuenta las consideraciones del cliente, pero asegurando también nosotros el poder terminar, teniendo en cuenta proveedores, materiales, software, curvas de aprendizaje, disponibilidad de la máquina, disponibilidad del lugar de trabajo, disponibilidad de producto para probar y demás. Entonces, cuando no se evalúan estas condiciones, lo que puede pasar es que eventualmente nosotros podamos tener una penalización por parte de la empresa por no cumplir tiempos que nosotros mismos especificamos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de producción, pues bueno, nosotros con esta información podemos controlar el desempeño de nuestra función de mantenimiento, porque podemos decir, ok, tenemos un consumo común de tanto y mientras la máquina esté en estas condiciones, podemos tener la certeza de que la producción puede continuar, ¿no? Y el hacer el cambio del grosor, a lo mejor del material o de la dimensión del material, incluyendo peso, molaridad y demás, podríamos afectar directamente a los actuadores que no están preparados para una carga más pesada y en el mejor de los casos, pues que es una carga más liviana y que no tiene ningún problema con ello, ¿no? Sin embargo, la velocidad pudiera ser un factor. Otra de las cosas que pudiera hacer es darnos a nosotros la certeza de que no tenemos una estandarización en el proceso
y que por lo tanto no tenemos la forma de decir que nuestro producto va a salir igual a partir del proceso que nosotros realizamos, porque contamos con una línea de producción con muchas variables, como puede ser la intervención humana o en algunos casos incluso hasta climáticas, ¿no? Y es a partir de esto que podemos nosotros realizar una partida o proponer algún proyecto de automatización para poder considerar o conseguir cierta estandarización en cuanto a la calidad de nuestro producto. Es decir, que la intervención humana sea al mínimo y nosotros poder tener una especie de seguridad en que el producto está saliendo lo más parecido uno del otro. Es decir, que el turno de la tarde está sacando un producto igual a que el turno de la mañana, ¿no? O que el turno de la noche, implicando para nosotros tener siempre esta variable controlada y poder decir que nuestro producto es igual sin importar el operador, ya sea que se quede o que se vaya, ¿no? Eso también a nosotros nos da parte para esto, decir, ¿sabes qué? Estamos teniendo constantemente problemas con este tipo de material en el dimensionamiento de nuestro motor porque se está viendo superado en esta parte, lo que implica que nosotros tenemos que hacer un rediseño de la mecánica o cambiar, poner un guardamotor sacrificando la velocidad o cambiar el motor y el variador para poder nosotros conseguir un mayor torque con un motor un poco más grande y que nos permita a nosotros cumplir con este material que constantemente se está usando, o si realmente no vale la pena por hacer la inversión, porque efectivamente este material se procesa una vez cada año, ¿no? Entonces tal vez convenga más mandarlo maquilar a alguien que sí tenga el equipo, a que incluso nosotros hacer la inversión de algo que se va a consumir una vez al año o una vez cada cierto tiempo. Pero eso solamente se puede inferir a partir de tener datos, de poder decir, esto es lo que tenemos, esta es la información que nos respalda, tenemos una base de datos con variables que a nosotros nos van a condicionar para decir, ok, a partir de esto yo puedo tomar esta decisión porque vemos un fenómeno que se repite conforme ha pasado el tiempo y bajo las mismas condiciones que es el material o que es la mano de obra o que es una variable que es externa a nosotros, pero que es importante para el proceso, ¿no? Y todo eso es a partir de esto. Y la única forma de estar consiguiendo este tipo de bases de datos es a través de la inspección. Las inspecciones son bien importantes en el caso del ingeniero de mantenimiento porque nos deben permitir a nosotros conocer las condiciones en las cuales se encuentran nuestros equipos en todo momento. Ahora, una inspección puede ser planeada o puede ser planificada. Lo que sí debe cumplir la función es de conocer el avance progresivo del deterioro de las piezas con objeto de definir la fecha real de reparación o intervención del equipo y detectar anomalías, por ejemplo, para ordenar su reparación antes de que causen daños mayores que pudieran paralizar el equipo, implicando que nosotros tengamos un aproximado de cuánto es la vida útil de cierto producto, de cierto consumible, o las condiciones en las cuales yo puedo poder decir, ¿saben qué? Este motor eventualmente va a fallar, por lo que tenemos que nosotros, al terminar esta producción, hacer o planificar el cambio de motor para reparar, ya sea el que está, porque se puede reparar, o evaluar las condiciones en las que está y a partir de esto nosotros poder decir, bueno, se manda a reparar el motor mientras se coloca este y una vez que llegue el motor reparado se instala o ya se deja este y el otro se mantiene, pero pues bueno, ya dependerá de la planeación que se tenga. Lo mismo es aquí donde nosotros nos podemos hacer uso, por ejemplo, de cámaras térmicas, de estetoscopios mecánicos, de medidores de vibración, por ejemplo, en algunos otros casos de medidores de luminosidad, de UV, eh, de medidores de flujo, de presión, de caudal y demás, ¿no? Para saber nosotros, por ejemplo, también incluso termómetros infrarrojos para saber la temperatura de ciertos elementos, la presión a la cual están sometidos, el flujo constante, por ejemplo, de algún material y demás. ¿Esto qué implica? Bueno, implica un poco de inversión en herramientas que nos permiten hacer la inspección, pero también implica la certeza de que con estas herramientas y sabiendo utilizarlas, o sea, teniendo una capacitación al respecto, nosotros pudiéramos tener aquí la ventaja de saber
si algún equipo en algún momento dado puede verse detenido bajo condiciones muy críticas por una falla externa a nosotros. O también nos puede saber, por ejemplo, falsos contactos o desbalances, por ejemplo, en fases que pudiéramos tener nosotros, ¿no? Dependiendo del material que nosotros tenemos. Ahora, también las inspecciones nos pueden decir, por ejemplo, y es importante tenerlo, la confiabilidad de una pieza a partir de nosotros decir, ok, esta pieza falló tal día, anotar el día en que falló, la fecha en que falló, el horario en el que falló, el tiempo que se instaló una nueva, clasificar y poder poner esa pieza nueva y tener un número de parte para identificar esta pieza nueva. Y una vez que vuelva a fallar o que nosotros veamos que está por fallar, con esta fecha de inicio de instalación de esta pieza, nosotros poder determinar la vida útil que más o menos tienen y a partir de esto buscar algo de mejor calidad o si ya se tiene algo de buena calidad, más o menos inferir el tiempo de cambio para poder hacer esto. Uno de los casos pueden ser las resistencias eléctricas. En algunos casos, un control on-off puede ser un poco más dañino para las resistencias eléctricas, provocando que estas constantemente se estén dañando, al punto en que por mes tengamos que cambiar una o dos o tres resistencias eléctricas o hasta más. Y es aquí donde nos conviene a lo mejor meter un control PID que no mantiene las resistencias eléctricas funcionando todo el tiempo, sino conforme se acerca el set point, la intervención de esta resistencia eléctrica cada vez va siendo menor y pudiendo prolongar a lo mejor el tiempo o vida útil de esta resistencia muchísimo más, incluso en hablando de 10 o de 20 veces, ¿no? Implicando de que si, por ejemplo, normalmente hacemos un cambio de una resistencia por mes, con esto pudiéramos llegar a 1 año o 2 años sin cambiar la resistencia, que es muchísimo, sobre todo si estas resistencias son de forma o de una geometría definida, ¿no? Muy específica, implicando que se mandan a hacer bajo ciertas características y bajo ciertos materiales. Entonces, implicando eso a su vez un costo más elevado que cualquier resistencia convencional que vamos a encontrar en cualquier fabricante o proveedor de resistencias, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar una inspección en la cual nosotros podamos decir, nosotros hemos realizado un cambio de esta refacción, se ha puesto tal fecha, bajo estas condiciones se encontró, la nueva se instaló bajo estas condiciones y eventualmente hemos estado midiendo el consumo y vemos que la pieza está manteniéndose bien, hasta que en algún punto nosotros vemos que ya la pieza está deteriorada y que en cualquier momento puede fallar, o nos esperamos hasta que falla, anotamos la fecha en la que falló y vemos nosotros un tiempo de vida de un producto y compararlo contra las especificaciones de este producto, ¿no? Y poder decir, no sé, estos relevadores normalmente deben de operar 10,000 intervenciones o 10,000 horas o tantas horas, pero en realidad nosotros vimos que tiene una vida útil de tanto a partir de estas condiciones de operación. Entonces, ahora sí podemos migrar o ver a una marca de mayor calidad o específicamente diseñada para ese tipo de aplicaciones que tiene piezas pues más cuidadosamente seleccionadas o fabricadas bajo estas especificaciones, ¿no? Entonces es importante considerar esto porque así nosotros vamos a ver qué confiabilidad tienen nuestras refacciones o elementos que estamos utilizando, ¿no? Ahora, durante la vida útil de esta pieza podría aparecer un fallo que disminuyera rápidamente su confiabilidad. Si nosotros no podemos detectar esta anomalía a través de la inspección, podemos entonces atribuir al deterioro de esta pieza este fallo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que alguna resistencia, el cableado de dicha resistencia esté muy cercano y no se haya puesto, por ejemplo, a una distancia adecuada, pudiera ocasionar de que el aislante, al no ser adecuado o tener un defecto en su fabricación, se viera corroído, derretido más bien dicho, derretido por dicha resistencia y por lo tanto eh, expone los cables y dichos cables al tocarse pues generan un cortocircuito implicando un daño no solo en la resistencia sino que en el actuador, en el elemento conmutador de dicha resistencia. Si este pudiera ser un relevador de estado sólido, pudiera incluso explotar si no está protegido correctamente, ¿no?
Entonces lo que pasa es que nosotros no pudiéramos haber detectado esto más que haciendo una inspección detallada de las condiciones en las cuales se encuentra ese equipo. Entonces, la inspección debe de ser capaz de detectar la anomalía de dicha pieza para ordenar su reparación antes de que cause daños mayores que pudieran llevar a que el equipo se detenga, o sea, la máquina completa se detenga. Si este tipo de anomalías son detenidas, son detectadas y son corregidas de forma oportuna, el deterioro de la pieza va a continuar, pero de una forma esperada, ¿no? Entonces no va a haber un problema. Muchas de las veces, por ejemplo, en hornos, en calderas, no consideramos la temperatura a la cual puede llegar, que en algunos casos puede llegar hasta 800, 900 grados en quemadores a base de gas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica? Que un aislante como tal no es suficiente, sino que se debe de colocar distancia de por medio y algunos elementos, además de tener un cable que soporte más temperatura y evaluar que constantemente se tiene que hacer supervisión de dichos cables, sobre todo aquellos que estén más expuestos o que puedan ocasionar cortocircuitos al derretirse su forro y estar en contacto uno con el otro. Por ejemplo, la activación de transformadores, que puede ser con línea y neutro, si se juntan, pues línea y neutro, nosotros sabemos que eso va a ocasionar pues un cortocircuito, ¿no? Y en el momento en que nosotros mandemos la activación al transformador, al chispeador o al elemento que es un transformador de alto voltaje que genera esa chispa, podríamos encontrar que tendremos un cortocircuito que no nada más dañaría al mismo transformador, sino que pudiera dañar también al control que activa dicho transformador, ¿no? En el mejor de los casos es un relevador, por lo tanto no hay ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no, profe. Perfecto. Ahora, las inspecciones van mucho de la mano del mantenimiento preventivo. Entonces, el mantenimiento preventivo o al mantenimiento preventivo le interesa como definir el momento en que debe cambiarse la pieza antes de que falle en la máquina. Por eso es importante que en las inspecciones se conozca el avance progresivo del deterioro de las piezas con el objetivo de definir una fecha muy próxima de intervención o reparación del equipo. Esto, la única forma de lograrlo es a través de constantemente estar midiendo las variables que pudieran afectar a dicho equipo. Vámonos con una resistencia eléctrica, la corriente de consumo y el voltaje que le llega a dicha resistencia. Si nos fuéramos a un contactor, la resistencia entre contactos y la corriente que circula a través de dichos contactos. Estoy hablando de los contactos principales, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, lo que implica es lo siguiente, que si nosotros vemos que aumenta la resistencia entre o el voltaje que se almacena entre el contacto 1, el de potencia, entre L1 y T1, pues entonces efectivamente estamos viendo que el contactor se está deteriorando, que es lógico, ¿no? Porque eventualmente está conmutando una carga y al momento de liberar dicha carga se genera una chispa porque hay un brinco que es al momento de acercarse a cierto valor. Pues obviamente la corriente va a buscar el camino más sencillo y va a brincar, ¿no? En algún punto. Esto pues genera una chispa que constantemente se está deteriorando, generando incluso una especie de polvo que pudiera ocasionar que se aumente la resistencia que está colocada ahí, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, bueno, vamos a realizar una inspección, sí. ¿Qué variables son las que afectan a mi equipo? Que yo debo de considerar en mi equipo y que yo debo de estar midiendo para poder decir, ok, de tanto tiempo a tanto tiempo ha cambiado esto. Ahora, es aquí donde es muy importante o donde nosotros podemos entrar, porque la idea es que el mantenimiento se pueda llevar a cabo ahora en tiempo real. Y es aquí donde ustedes pueden entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se necesita a lo mejor que un equipo de personas
estén constantemente midiendo. Es cierto que es mucho más barato, ¿no? Tener a las personas midiendo, porque eventualmente la mano de obra que tienen la puedes poner a que mida estas variables y que las anote o que las guarde en una base de datos. Sin embargo, sabemos que eventualmente no a todas las personas les gusta trabajar. Es decir, yo sé que a ustedes, por ejemplo, les encanta su carrera, pero eso no significa que las clases de las 7 de la mañana sean su mejor momento, ¿no? O que todas las clases se les den igual. Lo que implica que pudiera ser que algunas clases no les llamen tanto la atención o que pudiéramos decirlo así, que a lo mejor, por ejemplo, inglés o humanidades, pues sean tomadas más a la ligera, ¿no? Si nosotros que estamos estudiando una carrera que nos gusta, que nosotros decidimos, vimos, evaluamos, que nos gusta, de repente tenemos cierto, no repudio, sino cierta aversión a ciertos elementos de nuestra labor, que en este caso es ciertas clases. Ahora imagínense de repente trabajando, va a haber ciertas cosas en su trabajo las cuales no les gustan. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he odiado, de las cosas que más odio, es hacer el corte de las tapas de las canaletas. ¿Por qué? Porque hay que estarlo, o sea, a pesar de que lo midas, no siempre va a quedar. Y tienes que cortar a 45 grados, es una lámina muy delgada de plástico, lo tienes que cortar con cegueta con una máquina. La máquina está muy cara, por lo que no vas a tener por lo general siempre la máquina. Y muchas de las veces no tienes el lugar o el acceso de dicha máquina, ¿no? Entonces pues, se hace a mano con una escuadra y con una cegueta. Entonces, para mí es muy tedioso, lo tengo que hacer, pero pues es muy tedioso. O mejor pido a alguien más que me ayude con esta parte, ¿no? Y por lo general lo hace. Esto implica que por lo general también en donde trabajen va a haber una parte que no les gusta hacer. Y muchas de las veces puede ser esto. O sea, ustedes pueden decir, es que no entiendo a mí por qué como ingeniero me piden que vaya e inspeccione el medidor de luz, o inspeccione el medidor de gas, o mida el flujo de gas o el caudal, o mida la corriente en un motor, porque tal vez para mí es aburrido. Ahora imagínense a un grupo de personas que todos consideran que es aburrido, pues no van a hacer la mejor medición o no van a realizar su trabajo. Entonces, para reducir este error humano, es ahí donde nosotros podemos entrar y poder decir, ok, ¿qué te parecería si en lugar de que tuvieras a una persona que esté checando, te coloco yo un equipo que te esté midiendo la corriente cada hora en un momento en el que tú especifiques? Si tú quisieras cada minuto, pues cada minuto, y te lo esté guardando automáticamente en una base de datos en la cual tú ya tengas el acceso, ¿no? Y que puedas tomar esos datos de una forma más sencilla o hacer consultas. Y esas consultas pues simplemente te reducen el tiempo de búsqueda, ¿no? Y no nada más te presentan una serie de datos a lo loco que estén puestos frente a ti en una pantalla y que no vas a entender nada más, sino que a partir de esos datos tú puedas generar una consulta y de ahí, por ejemplo, inferir o sacar gráficas de barras o gráficas que son elementos visuales que te permitan hacer un análisis mejor de lo que está ocurriendo con tus equipos. Y es ahí donde nosotros pudiéramos entrar, ¿no? Y es ahí donde entra la industria 4.0. Por eso es bien importante que nosotros digamos, ok, en el aspecto de mantenimiento, muchas personas están entrenadas para realizar los equipos, pero no están entrenadas en la parte de mantenimiento porque no saben qué hacer con los datos. Entonces aquí es bien importante conocer el proceso, conocer lo que se quiere medir y a partir de ahí poder inferir, es decir, hacer pruebas en varios equipos para poder conocer, ok, más o menos en tanto tiempo se te está desgastando a lo mejor este valero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver lo siguiente, podemos ver que tu problema está a partir de tantos días, por lo tanto, te conviene realizar un cambio de motor en tanta fecha, antes de que tú programes pedidos más pesados, que el motor falle y que quedes mal con esos pedidos, porque sabemos que en algunos casos el quedar mal
con ciertos pedidos también puede implicar una penalización, como es que te cancelen el producto, ya no lo quieren, eventualmente tú buscas a quién vendérselo, o te reciben el producto y además no te pagan, ¿no? Entonces esto va a implicar pues un gasto importante para la planta. Por eso es aquí donde sí conviene el meter y donde ustedes tienen un nicho de trabajo bien importante, es decir, no nada más es colocar el equipo, sino entender qué es lo que hace el equipo, las variables en que interfieren en el equipo y decidir, ¿sabes qué? La vida útil del fabricante te dice que es tanto, ¿no? Bajo estas condiciones de laboratorio. Tú tienes estas condiciones y esto es lo que está llegando a este equipo. Entonces, a partir de esas condiciones, más o menos tú tienes un tiempo de trabajo de tantas horas. Y por lo tanto, yo puedo colocarte un recordatorio de esto, de 1 o 2 semanas o de 3 semanas, para que tú puedas planear e intervenir en el equipo y decir, ¿sabes qué? Es momento de hacer el cambio, hacemos el cambio, lo planificamos con menor presión a que ya tienes los pedidos encima y no puedes parar, pero estás parado por culpa de una variable que pudiste controlar y que ¿no? Y que no lo quisiste hacer. Entonces, pues, de esta forma pudiéramos vender este tipo de equipo, ¿no? O vender ese tipo de soluciones. ¿Qué tan caro es? Es muy caro. De hecho, ustedes van a encontrarse soluciones que implican el monitoreo por radiofrecuencia, por Bluetooth, por Wi-Fi. Pero si nosotros encontramos la forma de dar solución, el costo que pudiéramos nosotros incluso cobrar puede ser de millones, no de miles, sino de millones de pesos, dando solución a estos tiempos, ¿no? Por eso es importante este nicho, por eso mucha gente se está yendo hacia allá, porque sí puede ayudar a definirte, pero lo importante no es conseguir los datos. De hecho, conseguir los datos lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera incluso de cualquier generación de electrónica o de electromecánica o de mecatrónica, lo puede hacer cualquiera. Lo importante es interpretar estos datos ya en producción y para esto hay que conocer el proceso, empaparse un poco de ingeniería industrial, empaparse un poco de lo que se hace durante la máquina, de conocer los datos, de cómo las variables afectan, de qué es lo que consume la máquina, las materias primas de la máquina, lo que saca como producto, el tiempo de entrega, los pedidos que se hacen. Todo esto nos va a llevar a definir, por ejemplo, en una comprensión un poco mayor de lo que es el mantenimiento de la máquina. Lo que le duele a la máquina, lo que eventualmente hay que cambiar, lo que hay que estar al pendiente y generar a partir de aquí, por ejemplo, un plan de mantenimiento que implique, no sé, por ejemplo, se me ocurre aceitar. Si esto es viable, ¿no? Porque en algunos casos el aceitar puede contaminar el producto que se está realizando, ¿no? Pero si es viable y esto nos ahorra un tiempo, nos reduce la carga o nos reduce la corriente en un motor, pues tal vez valdría la pena hacerlo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe. No, todo bien. Ahora, definamos mantenimiento, ¿no? Que es un servicio a la operación que tiene por objeto lograr una adecuada disponibilidad de los equipos al costo más conveniente, ¿no? O sea, de preferencia, pues al menor costo. Entonces, para lograrlo, ¿qué necesitamos? Para lograr considerarnos como la parte de mantenimiento, necesitamos organización, planificación, programación, ejecución y análisis y control de, de nuestro proceso, ¿no? Ahora, vamos a definir diferentes tipos de mantenimientos. Entre ellos vamos a encontrar el correctivo, el preventivo, el de emergencia o de asistencia a producción, prevención del mantenimiento y productivo. Ahora, ¿cuál es el mantenimiento correctivo? Es el más costoso, vamos a verlo, porque es el que por lo general hace que la máquina pare.
siempre se va a efectuar después de que las piezas han fallado o después de que se detectan signos evidentes de su fallo. O sea, no sabemos que está fallando, pero nos damos cuenta porque ya tronó o la mitad del transformador está quemada o ya no está la mitad del transformador, simplemente explotó, ¿no? Y eso hace que pues, sea inadecuado cuando se practiquen equipos importantes de una línea de producción y que por lo general va a paralizar la producción pues a causa de estos fallos, ¿no? Por lo general, ¿qué otra característica va a tener? Que se ejecuta en condiciones inadecuadas, en carácter de emergencia, en momentos inoportunos, no hay planificación y pues obviamente no se puede programar, no puedes decir, vamos a realizar un mantenimiento correctivo, no, porque simplemente ya tronó, ya se ahogó el niño, ¿no? Entonces ya no podemos hacer nada, ya pasó. Lo que sí se puede, pues prevenir, ¿no? Muchas de las veces, ¿no? Entonces, el mantenimiento correctivo, por ejemplo, ustedes aquí ven, esto que se ve en pantalla es un transformador de alto voltaje para un tratamiento corona. Y este es el conector de cerámica que permite que salga la chispa o las chispas del transformador a través de un cable con aislante. Si ustedes se fijan, el aislante es eso como rojo que se ve, un círculo rojo que se ve. El cable por el cual sale el alto voltaje es ese pequeño tramo de cobre que se ve casi al centro de ese aro de color rojo, ¿no? Y lo que está alrededor es un espacio de aire que debe de existir y luego un cople de cerámica. Este cople funciona como aislador para que la chispa no salga por otro lado que no sea por el cable, y este cable va a circular o va a llegar a una especie como de moldes o de agujas que están colocadas, una en un sentido de la lámina de plástico y otra en la cara opuesta, por así decirlo, de forma que la electricidad quiera brincar, pero pues el producto está de por medio. Y si el producto está de por medio, entonces perfora este producto haciendo un pequeño hoyo a través del cual podemos considerar nosotros un poro. Y al momento de pintar esta lámina de plástico, la pintura sí se ve absorbida, ¿no? Y no se queda sobre la superficie, evitando así que sea borrada. Entonces, por eso, para eso sirven ese tipo de tratamiento, ¿no? El tratamiento corona. Pero este tipo de coples de cerámica no son muy comunes, es decir, nosotros no vamos a encontrar una tienda de coples de cerámica aquí en León, por ejemplo. De que, oiga, tiene un cople de ese tipo. Ah, sí, claro, tengo 7. Le doy uno y le regalo otro por su compra. No, 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 no. O sea, esto no es muy común de tener. De hecho, el transformador en sí no es muy común de tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy simple. Nosotros vamos a ver que este tipo de transformadores son complicados porque están por lo general hechos a base de aceite, que tiene ciertas propiedades eléctricas que nosotros no podemos modificar y que incluso el darle mantenimiento implica tener que dárselo en condiciones controladas, donde no les puede caer un pelo porque el pelo cambia las propiedades químicas de dicho aceite o de dicho elemento que está dentro del transformador. Por lo tanto, se debe hacer con mucho cuidado, ¿no? Y dos, este tipo de coples de cerámica que se utilizan para evitar que la chispa salga en otro lado que no sea en el molde que llega directamente o ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. Vamos a decirlo en el polo que tiene, que está cercano al producto. Si estos coples no se tienen, pues la chispa va a brincar por ahí y esto es el daño que vemos en esa chispa. O sea, lo que ustedes están viendo aquí es el daño producido por más o menos 20,000 volts a algo de cerámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple. Este tipo de fallas pues, ya se ve hasta que ya explotó, ¿no? No es muy común verlas porque no se hace un mantenimiento, porque una inspección,
porque incluso es peligroso realizar la inspección sin la máquina, con la máquina apagada. Entonces, como la máquina no siempre está encendida, pues es complicado hacer la inspección porque es peligroso. Mover algo de aquí es muy peligroso porque te puede brincar a ti la chispa y te puede matar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todos estos transformadores de alto voltaje, por lo general van a tener algún problema en su cableado. Entonces, y es aquí cuando se pueden dañar, ¿no? Y es aquí cuando nosotros pudiéramos tener que hacer el cambio del transformador. Ahora, aquí el detalle cuál es, que el tiempo de entrega de estos transformadores se puede ir de 3 días hasta meses, dependiendo del lugar de donde se ha fabricado y dependiendo también mucho acerca de la disponibilidad de este tipo de material. En algunos casos el más bajo fueron de 4 días, lo que implica que no se contaba con el equipo 4 días. Afortunadamente no todas las láminas de plástico necesitan un tratamiento Corona, es decir, necesitan ser tratadas para que sean porosas. Entonces lo que se hizo fue que se adelantó producción que no tuviera estas características. Pero toda la producción que llevaba el tratamiento Corona, que debería de ser porosa, pues se tuvo que, digamos que eventualmente, pues posponer. Se habla con estos clientes, se les da una razón, se les da un tiempo de entrega posterior y muchos de ellos pueden decidir quedarse o que se les regrese su dinero, ¿no? Y es aquí donde la empresa pierde por no tener un cople de cerámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que identificar, y esta parte es muy importante para nosotros, nosotros tenemos que ser capaces de identificar estas piezas complicadas, estas piezas que no vamos a conseguir en cualquier lado, estas piezas de fabricante especial que se encuentra ubicada en China solamente, o que se encuentra ubicada en Moldovia, o que se encuentra ubicada en Sierra Leona, nada más. Y no hay ningún representante en México, ¿no? Y todo ese tipo de fabricaciones, de componentes, de ensambles, que nos llevan a nosotros a decir, yo tengo, por ejemplo, un transformador que tiene estas características, ¿no? Que dice, que nosotros podemos decir, este cople es especial, está traído de tal lado. En el momento en el que falle, nos vamos a encontrar con que de repente, pues si no tenemos una refacción, implica un tiempo de para o un tiempo de no usar este equipo, pues bastante largo. Ahora, no solamente va a ocurrir con, con refacciones, también nos puede ocurrir, por ejemplo, muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros tenemos un controlador lógico programable, que es un PLC, que es un equipo que está encargado del sistema de control. La característica que tiene este equipo es que hace una especie de lógica de relevadores en el interior, que es programable, que es modificable por el usuario y que por lo general es muy visual, ¿no? Entonces la idea de este tipo de equipos es que sean muy robustos en su seguridad industrial, pero que además sean fáciles de programar y que no solo eso, que además sean, si hay una falla, se conecta uno al equipo y ve qué es efectivamente lo que está ocasionando esa falla y qué es efectivamente lo que está ocurriendo, si es que falta un sensor o si es que de plano se pudo haber perdido el programa porque la batería del PLC se cayó, se dañó, o el banco de capacitores en el interior ya no funciona correctamente y hubo un apagón de energía y se pierde el programa, ¿no? O los registros o algunos valores. O el operador, muchas de las veces también pudo haber metido un registro, un valor a un registro que no es válido, que no reconoce y que no permite que la máquina trabaje de forma correcta. Entonces, lo ideal es que si nosotros tenemos un controlador lógico programable instalado en una máquina, nosotros tengamos como fábrica, como empresa, la capacidad de tener a alguien que pueda entrar
en cualquier momento al PLC y ayudarnos con, por ejemplo, la cadena de paros, con la lógica, evaluando la lógica de programación del que hizo la máquina para poder determinar si la falla viene a causa, por ejemplo, de algún sensor que no está llegando o de alguna variable física externa al controlador que pudiera estar deteniendo pues el avance o el funcionamiento de nuestra máquina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muy sencillo. Nosotros deberíamos de tener el software que nos permita hacer esto, de poder checarlo. Pero muchas de las veces, como no nos preocupa más que el precio de la máquina o algunas otras variables como el tiempo de entrega de la máquina o el costo al cual nos la están vendiendo, pues no nos cercioramos de tener todas las herramientas necesarias para nosotros poder hacer esto, o sea, entrar al PLC. ¿Y esto qué puede implicar? Que a lo mejor nosotros estemos detenidos por culpa de un botón de paro de emergencia que no nos hemos dado cuenta de que alguien presionó o que se dañó el contacto, que se abrió la línea y que llega directamente al PLC por no tener el software. ¿Qué implica esto? Bueno, si el software es gratuito, se descarga, se prueba y ya. Pero muchas de las veces en marcas como Allen Bradley, como Siemens, como Omron, como Mitsubishi, estas empresas pues no te regalan el software, lo puedes conseguir pirata, cierto, pero por ejemplo la descarga del TIA Portal puede llevarte todo un día completo dependiendo de la velocidad de tu internet, que es el software de programación de los PLCs de Siemens. De Allen Bradley es muy complicado conseguir el software porque constantemente tienen gente que lo está bajando. Es decir, lo encuentras en una página, pero eso no significa que esa página vaya a estar. Es muy difícil encontrar el crack, lo hace complicado. Pues, ¿por qué? Pues porque el objeto de esto es que lo compre el usuario, ¿no? Entonces, la inversión en estos software puede ser incluso de miles de pesos. O sea, no estoy hablando de 1,000 o 2,000 pesos. Puede ser incluso hasta de 70,000 pesos y en algunos casos, como lo que es Allen Bradley, hasta de 100,000 o 200,000 pesos, dependiendo de la cantidad de software que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, el software para manejar los controladores lógicos programables de Allen Bradley, es necesario el RC Links. Además, si se tiene una red, es necesario el software de esa red que se llama RC Networks para la red en específico que nosotros tengamos, lo que implica que si nosotros tenemos dos redes, por ejemplo, Ethernet IP y DeviceNet, necesitamos el software para cada uno de forma correspondiente y además el software del PLC, ¿no? Que sería el RC Logix, que va a cambiar dependiendo del tipo de PLC que tengamos. Tenemos un pack, pues va a ser el 5000, que en este caso puede ser la versión Studio 5000 o puede ser el RC Logix 5000 como tal, y que además vamos a darnos cuenta de que necesitamos evaluar el firmware que trae, porque ese es el firmware que nosotros tenemos que comprar. Entonces, haciéndonos un poco más complicado cada vez el conseguir el software pirata y tener que asesorarnos de forma directa con el proveedor de este material. Otra de las veces lo que puede pasar es que sí tenemos el software, pero no tenemos la contraseña. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tampoco podemos entrar al PLC y el mantenimiento correctivo se vuelve un suplicio, ¿no? Porque como les decía, a veces podemos estar detenidos por un paro de emergencia. Entonces, si nosotros no tenemos en consideración todo esto, lo que va a pasar es muy simple. Vamos a tener un paro y ese paro puede llevarnos horas, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, hemos encontrado máquinas que de plano han estado paradas meses por culpa de que no se les puede dar soporte porque no se tiene acceso a los componentes y ya el fallo ya ocasionó. Entonces, el mantenimiento correctivo generalmente trae asociados dos costos colaterales no deseables, que es el costo de reparación de otros órganos deteriorados y el costo de paralización por pérdida de producción. Es decir, no nada más nos va a costar la refacción que tenemos que hacer el cambio, sino también nos va a costar lo que haya dañado, el que ese elemento se haya dañado, y también nos va a costar el tiempo en que la máquina estuvo parada por culpa de eso. Entonces, ¿qué es lo que implica? Un ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un motor que lleva un motor reductor y que está acoplado a una transmisión
que lleva unas cadenas y esas cadenas pues están teniendo contacto con agua. Entonces lo que puede pasar es que constantemente el que pasen por agua y que no estén aceitadas ocasiona un óxido en, en las cadenas, y eso implica una mayor fuerza necesaria para romper la inercia y hacer que se muevan las cadenas, implicando más carga. Lo que puede pasar es que se dañe el reductor porque ya no puede moverla, y que también se dañe el motor. Y a su vez esto puede dañar el control de velocidad, si el control de velocidad no se protegió. Entonces, ¿qué implica? Implica una reparación del problema que en realidad son las cadenas, o sea, la transmisión que nosotros tenemos. Implica una reparación o una compra del reductor, una compra o reparación del motor y una compra o reparación del control de velocidad, lo que implican un montón de costos extras por una falla que a lo mejor se pudo haber previsto, pero que ya ocurrió, ¿no? Que ya sucedió. Y además el tiempo en que no estuviste produciendo, es decir, normalmente tú tenías que producir un pedido y ya lo estabas por entregar, y de repente se paró, lo que implica que tú dejes de producir pedidos nuevos y no puedas recibir el pago de los pedidos ya entregados, que estás por entregar, implicando que en algún momento tú puedes estar trabajando sin recibir nada de dinero y sigues teniendo que pagar nóminas. Entonces esto es lo que pasa. Una analogía muy similar es lo que estuvieron viviendo muchos empresarios con esta situación de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, ¿qué es lo que pasó? Al no cuidarse, las personas que laboran en la empresa, salir de fiesta, irse a cualquier otro lado, no respetar las medidas de prevención, la sana distancia, el uso de cubrebocas y demás, tenían algún elemento que se enfermaba. El problema no es que se enferme un elemento, sino que va a trabajar. Ahí, por alguna extraña razón, tampoco siguen las medidas y contagia a otro elemento. Y ese puede contagiar a otro. Entonces ya no es uno, son tres. Se tienen que ir a sus casas, guardarse durante un tiempo. Sin embargo, el empleado mantiene su puesto, mantiene su sueldo, no los van a correr. Entonces el empleado sigue pagando el empleador sigue pagando sus nóminas, sigue pagando las nóminas en el mejor de los casos de estas personas, pero no está recibiendo el trabajo de ellos, lo que implica algo para él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces por eso se decidió hacer recorte de personal, y por eso también se decidió, ¿sabes qué? Invierto en ese tipo de cosas para evitar que la gente se me enferme, o muchas de las veces, ¿sabes qué? Los costos son tan grandes que mejor cierro. Y ya, se pierde. Entonces, este tipo de cosas son muy similares, o es lo que sucede con el mantenimiento correctivo, que es el más común. Ya que falló, ya lo arreglo, ya que se ahogó el niño, tapo el pozo. Entonces es bien complicado porque es el tipo de mantenimiento que nosotros por lo general nos vamos a encontrar. Ya hay una falla en esto, pues hay que ir y repararla. Ya hay una falla en esta otra cosa, hay que ir y repararla, ¿no? Sin embargo, ¿qué implica? Esto implica que pues eventualmente vamos a encontrarnos con que es costoso, realmente es muy costoso, porque tenemos la máquina parada y porque por lo general se van a dañar otros elementos en este aspecto. Profesor, tengo una duda yo. Te escucho. Cuando el PLC tiene contraseña, en este caso si fuera Siemens, ¿hay programas que le quitan la contraseña? Sí, sí hay. Es complicado, pero sí se puede hacer. Ahora, el detalle no es quitarle la contraseña al programa de Siemens, porque muchos te pueden decir que el crack que yo te pasé, Ajá. el crack te puede ayudar a quitarle la contraseña a los programas. El problema es debuguear al mismo tiempo que tengas digamos que no te da la contraseña, sino que te rompe el candado para que tú puedas ver el programa. Pero muchas de las veces tú no quieres ver el programa como tal, tú quieres debuguear. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de querer debuguear, tú puedes ver qué señales están llegando al PLC como tal. Y el problema de esos programas es que ninguno te da la contraseña. ¿Sí me explico? Te dice, esta es la contraseña del programa.
sino forzan a través de hacer un bypass y llegan al programa. Pero tú lo que quieres es debuguear el programa, entonces no te dan la contraseña a ti, sino que lo que hacen es que te abren el programa nada más. Para lo que sí sirve eso es que, pues si tú tienes el programa protegido por contraseña, pues se lo vuelves a cargar y quitándole la contraseña. Pero no estás seguro de que lo que tienes realmente sea lo que está en la máquina. Entonces, al cargarle el programa, puede ser que eso no es lo que traía y no solo ya cargaste un programa que no era, sino que ya ahora se pueden perder algunas funcionalidades de la máquina, porque muchas de las veces pareciera que no, pero sí se programa en la instalación de la máquina, sí se programa como tal. Entonces, ¿qué pasaría? Las últimas versiones o las últimas modificaciones que se hayan hecho no van a estar ahí. Entonces, estos programas que te digo, por lo general, ¿qué es lo que pasa? Tienen que tener el programa como tal, pero como está protegido, pues no lo puedes ver. Entonces, estos programas te lo abren a la fuerza, por así decirlo, dejándote ver el contenido del programa, pero no puedes debuguear, no puedes cargar, no puedes modificar el PLC. O sea, sí te ayuda si quieres saber qué es lo que trae el programa. Y tú ya tendrías que hacer un análisis de todas las entradas para que eso pasara, pero implica mucha imaginación. ¿Sí me explico? Hay gente que te dice, no, yo puedo conseguirlo. Mira, llevo investigando yo, ¿qué será? Unos 5 o 6 años. Porque mucha gente dice, no, yo te doy el programa abierto. Sí, el programa abierto está bien, pero el problema es que yo me quiero debuguear, yo quiero la contraseña. ¿Sí me explico? Y no he conocido una sola persona que te pueda dar la contraseña para, para abrir dicho programa. O sea que un software que te diga, esta es la contraseña. Ok, y cuando se compra una máquina y tiene contraseña, pero la máquina sí le da la contraseña, ¿se puede buguear también o Sí, no? es decir, si tú compras un equipo, una máquina, lo ideal es que ese equipo venga con su propio controlador y que no tenga contraseña, pero si la tiene, tú tienes que negociarla. Y es aquí donde tú decides si comprarlo o no. ¿Qué factores pueden ser determinantes para que tú la compres? El precio. Pero aquí, ¿qué tendrías que tener? Bueno, tendrías que tener idea. Por ejemplo, en mi caso, yo diría, bueno, lo que se necesita es que tenga elementos indicadores para saber los paros de emergencia que estén colocados. ¿Sí me explico? Una. Dos, uso de relevadores de seguridad, porque los relevadores de seguridad te dicen si hay algún elemento en la cadena que se perdió. Tener diagramas, tener esquemáticos y tener refacciones extra, tanto del PLC, para poder cambiar el PLC, como de cualquier otro elemento programable, como por ejemplo, si tienes del variador, por ejemplo, del variador del extrusor principal, otro, del variador de los ventiladores, otro variador, ya con esos parámetros cargados para no tener que preocuparse. Y así podemos hacer un juego de quita y pon, ¿no? Porque realmente eso podríamos hacer. No podríamos analizar como tal qué es lo que pasa, sino simplemente, si este es el problema, lo cambio y pues ya. Pero no hay mucho que se pueda realizar. Entonces ese es el problema con las máquinas, ¿no? Entonces lo ideal que es negociar el precio, obviamente va a aumentar porque, pues obviamente para venderte eso, muchos te van a decir que sí, otros a lo mejor te dicen que no, bueno, no compras con ellos, ¿no? Es aquí donde tú puedes, Negociar. Ajá. sí, exacto. Entonces aquí es complicado, o sea, ¿cómo te diré? A veces el precio es suficiente como para aguantarte. Es decir, no hay tos. Pero eventualmente se tiene que ser consciente de que pues, tú puedes estar completamente ciego al momento de una falla. También te van a ofrecer, no, es que yo tengo soporte en línea.
realmente si no tienen una oficina en México de soporte, es muy difícil que un soporte en línea funcione. Fosber es una compañía muy grande que sí tiene una oficina aquí en México y sí te puede dar soporte las 24 horas. Cualquier otra empresa que yo he conocido, no. O sea, Union dice tener soporte las 24 horas, no lo tiene. A mí me ha tocado pedir soporte y están dormidos. Pues obvio, no tienen que dormir. Pero eso no es soporte 24 horas. Entonces, la única forma de poder lograrlo es teniendo una oficina en donde estés. Mínimo en el continente en el que estás, ¿no? Entonces, la diferencia de tantos usos horarios hace que no sea viable. Por eso te digo, o sea, es complicado. Aunque a veces el precio, pues sí, muchas máquinas chinas, o sea, es lo que está pasando ahora. El escenario en León es, la máquina china es muy, muy económica. Y sí, sí es cierto, es muy económica. Muy económica. El problema es que a veces nos va a dejar ciego en ese aspecto. No sé si Y contesté tu en pregunta. relación a la marca, la que usas más en León sería Siemens y Delta por ser económico. Mira, Siemens es de las más fuertes en León. O sea, casi todo lo que veas trae Siemens. Ya de ahí te puedes ir a otras marcas como Allen Bradley, por ejemplo. Delta se ha hecho mucho, muy fuerte ahora, pero por los integradores. ¿Por qué? Pues por los precios. Porque de repente te encuentras ofertas de PLCs de 1,000 varos o de 2,000 varos. O de pantallas de 14,000 pesos, pero pues te vas a Siemens, una pantalla cuesta 40, ¿no? Del mismo tamaño y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una pantalla de 3 pulgadas de Delta está como en 4,000 pesos. En Siemens está como en 18. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues te vas con Delta, ¿no? Y muchos integradores es lo que están haciendo. Se van a Delta porque es una opción muy económica. Sí es confiable, pero obviamente tienes que darle ciertas protecciones. O sea, tienes que volverte más experto en la protección hacia de estos equipos, ¿no? Hacia la protección de estos controladores, pantallas y demás. Y en relación a Horner, sí hay mucho equipo, maquinaria en León. Depende, porque mira, Zapal es el principal equipo que usa para controlar sus bombas. Entonces, pues si entras a Zapal, sí. Están instaladas, por ejemplo, en Mexichem, en International Paper, en suelas alquín, en cartones microcorrugados, está instaladas en ¿dónde más? O sea, hay varias empresas en las que están instaladas. Hay una empresa que se llama Radar Stamping Technologies, que toda su maquinaria es con Horner. Entonces, no es tan popular, esa es la verdad, no es tan conocido, pero sí, por ejemplo, la confiabilidad de un Horner o un Delta está multiplicada por 10. O sea, los Horner son muy confiables. Lo que tiene Horner también es que con el mismo equipo, o sea, o sea, las capacidades que tienen superan, por ejemplo, a un 1200. Entonces ahí tienes que evaluar más bien, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, eh, Horner como tal no te vende refacciones de sus PLCs. ¿Sí me explico? Entonces, por lo general, sí tienes que tener uno de repuesto. Entonces ahí depende mucho contra qué te quieres ir, ¿no? Y dos, bueno, pues está limitado a ciertas operaciones, ¿no? O sea, son para procesos medianos y pequeños, ya procesos muy grandes tal vez no. Y también hay que delimitar mucho el uso que le vas a dar. Por ejemplo, tengo plantas como Olce, que todos sus sistemas de control, a excepción de una o dos máquinas que ya venían así, es Horner. Todas. Me ha tocado instalar unas en Guatabampo, Sonora, en Cuautitlán Izcalli también me ha tocado. Hay una línea que se llama Promasa, una fábrica que se llama Promasa, que también tiene sus equipos de control.
Este, entonces depende mucho del rubro del lugar que quieras, ¿no? No sé si con eso sí contesto tu duda. Sí, profesor. Por último, por ejemplo, si tuviera tía Porta en diferente versión y la máquina es de otra versión, ¿qué es Tienes que lo que comprar se esa hace? versión. Tienes que comprar la versión. Por ejemplo, tú tienes la 16 y el proyecto, tú te conectas al PLC, ya supiste la dirección IP y ya lo pudiste ver en el TIA Portal incluso. Te metes al online y diagnostics, o sea, el diagnóstico en línea, y ahí ves la versión. Si no tienes la misma versión con la que está hecho el proyecto, no te va a dejar descargarlo. Este es otro Y ahí lo desperdicio. recomendable es una máquina virtual con diferentes versiones. Con diferentes versiones. Ahora, mientras tu sistema nativo te soporte versiones, instálaselas a su sistema nativo. Siempre y cuando tu sistema nativo te lo soporte. ¿Sí me explico? Pero si no, pues métele máquinas virtuales. No hay de otra. Porque, por ejemplo, en la versión 13, que todavía es muy popular en León, ni siquiera la corre el Windows 10. La Service Pack 1 sí, pero muchos proyectos están hechos en la versión 13. Entonces no te queda más que usar una máquina virtual. La versión 16 tiene algunos desperfectos con Windows 10. Entonces tal vez te convenga mejor instalarlo en una máquina virtual. La versión 15 para mi gusto salió muy buena. La 15 y la 15.1. Pero ya se brincaron a la 16. Y eso es lo que pasa con Siemens. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de cierto valor, los hardware pues, van saliendo más nuevos y las versiones del TIA Portal, por ejemplo, la 11 ya ni siquiera te abarca la versión 4.0. Deja tú de la 4.0, la 3.0. Y la primera versión que salió en el 2010 es a menos. Sin embargo, salió en el 2010, hace 11 años. Una máquina debe de trabajar sin problemas 10, 11 años, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Tú deberías de tener el sistema o sea, el software para seguir echando a andar esas máquinas. Y ese es el problema con el software de Siemens. Y eso es lo que tiene Seascape y Delta y Omron. Que no importa cuánto tiempo pase, con el mismo software te puedes comunicar con los equipos. Obviamente equipos de 20, 30 años pues ya empieza a complicarse, pero sí se puede hacer. Profe, entonces cuando va a una fábrica, les pregunta qué versión de Siemens y de hardware tiene, o usted entra directamente al PLC. Pides fotos del equipo Okay. primero. Si lo puedes identificar, ya más o menos sabes. Llegas, ves qué software vas a necesitar, porque muchas de las veces es eso, pero casi siempre la primera visita es como para un diagnóstico, ¿no? Para ver el posible problema. Y lo que puedes hacer es ver si te puedes conectar. Si no te puedes, pues te vas y te preparas, ¿no? Okay. Y ya ves si tú puedes conseguir el software, pues lo instalas. Si no, pues le dices al cliente lo que se necesita para conseguir el software y cuánto cuesta, ¿no? Porque pues ni modo que tú lo compres. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Alguna otra duda? No, sería todo. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tenga dudas? No, profe. Ok. Por el momento lo dejamos aquí. Les voy a dejar estos últimos minutos para que por favor vayan, Sí. Sí, Bueno, es que yo sí tengo una duda. dime. Por ejemplo, o sea, sí es muy común que una empresa pues, ya grande que tenga, en este caso,
lo que platicábamos, los aparatos con contraseñas o equipo muy caro, sí es normal, o sea, sí es común que contraten a un ingeniero que nunca había estado con ellos, Sí. porque yo siento como que ellos tienen sus propios ya ingenieros, ¿no? Desde el principio, entonces como que también prevén mucho todo eso. Fíjate que, por ejemplo, nuestra carrera es de la que más demanda tiene y la oferta es muy poca. Entonces, la ventaja de nuestra carrera es que mientras otras carreras se van a un sueldo inicial de 4,000, 5,000 pesos al mes, nuestra carrera se va a un sueldo de 12 hasta 18 si trabajas para transnacionales al mes, iniciando. Obviamente, pues sí te van a castigar muy duro con los horarios y rotaciones de cambio de turno, ¿no? Pero sin experiencia ya te están pagando de 12 a 18,000 pesos al mes. Alguien de merca, pues ni al caso, ¿no? Ni al caso. O de, no sé, psicología, diseño gráfico, ni al caso. Entonces, sí es cierto que muchas personas utilizan a sus propios ingenieros, pero lo que va a pasar es que no siempre estos ingenieros van a tener la respuesta y es cuando contratan a un externo. Alguien que, por ejemplo, maneje este tipo de equipos o que por lo general es conocido de alguien de ahí, de la empresa, y que ya saben que maneja esos equipos. No sé si me explico. Sí, Entonces sí es muy, muy común. De hecho, ustedes casi, o sea, obviamente hay que moverse, ¿no? O sea, sí hay que ir a Puerto Interior, hay que entregar currículums, pero pues llevo, ¿qué será? 5 años en las Salle, 5 o 6 años. Entré como en el 2014, échenle, 6, casi 7 años. Y en 7 años he visto que el mayor tiempo de desempleado de alguno de los egresados ha sido como de 4 meses. Y he visto otras carreras y no, pues de años a veces. Entonces, no, ni se preocupen por eso, ¿no? Nada más sí, échenle ganas y escojan un buen lugar donde hacer las prácticas. ok. ¿Alguna otra duda? Yo sobre la instalación del programa, por favor. No sé si le puedo Sí, compartir la pantalla para... claro. Dame un segundo, para permitírtelo. Listo. Perfecto. Dale atrás. Ajá, ahí abre. Ok, fíjate bien. Ahí vas a seleccionar Automation Direct. Sí. Beckhoff, Belden, Busman, Eaton, Festo, Fuji y GE. Ok. Harting, Honeywell, Hubel, Lab, Littelfuse, LG, arriba, Mitsubishi, Modicon, Muller, Omron, Panduit, Parker, Pepperfush, Phoenix Contact, Pils, Rital, SCE, SQD, que es Square Turk, Vago, Weidmuller. Ok, bájale. Y espera, ahí espera, dame un segundo, Ahí dame un segundo.
Profe, en la opción anterior podemos elegir todos o no es tan recomendable Pueden elegir elegir todos, obviamente eso va a influir un poco en el peso de la instalación. Dame un segundo, ¿eh? Profe, por ejemplo, si se instaló sin elegir todos, se puede Sí, se hacer. puede hacer más adelante para que no tengan miedo de ese lado. Ahora, ahí falta una versión, fíjate. Esa es la 19, no sé si quieres que sea la 20. 2019, sí, debería. Dame un segundo, ¿eh? Dame un segundo. Fíjate que ahí debería aparecer IS 6061. A ver, dale más hacia abajo. Exacto, esa. Selecciona esa. Quita la JIC. En la de arriba sí le dejo el NFPA. No, IS. Y ese, finamos. Ahí está. Ok. Vale, baja typical. Y eso nada más, ¿no? Sí, Ok, gracias, profe. sale. ¿Alguna otra duda? De hecho, los que no han instalado, instalen con esta parte del video. Se está grabando, lo subo y ya pueden instalar con esto. Ya no tienen tanto problema. Prof, ¿hay problema si descargué el 2021 como No para pasa que nada. ven otras cosas? No, Ok. no pasa nada. De hecho, lo que hacemos nada más es complementar esta parte. ¿Va? Profe, Sí, también prof. puede en la siguiente clase decir cómo incorporar esas, o no sé si sean bibliotecas o. Sí, claro. Lo que podemos hacer es que luego al principio de la clase, si quieres, contigo, ya lo instalaste, ¿va? Sí. Abrimos tu panel de control y con eso lo hacemos. Ok. Para que se Gracias. grabe con tu ejemplo. Va. ¿Va? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe. Perfecto. Entonces, por favor, nada más regalen un segundo, activen sus cámaras, tomo lista y ya se pueden retirar. Para mañana debería estar listo, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, ya para mañana empezar a hacer diagrama. Listo, muchísimas gracias. Que pasen buen día. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. Luego, profe. Bye.